orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. El otro capítulo que quiero leer aparece en Juan, en el capítulo 21, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y dice aquí la palabra del Señor desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algo de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Por los últimos meses
hemos estado hablando de la importancia del evangelismo, de la importancia de el compartir la palabra del Señor, de la importancia de hacer que otros conozcan las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y me parece que todos los tiempos son buenos, todos los tiempos son oportunos para la proclamación evangélica. Pero no sé si usted concurre conmigo, pero creo que no ha existido un mejor tiempo para hablar de Jesucristo como este. No sé si usted ha estado mirando las noticias. No sé si usted ha estado mirando la estela de eventos que anuncian y dentro de sus anuncios producen temores y producen inseguridades. No les estoy hablando de la posible tormenta, porque a fin de cuentas sigue siendo una posible. Eso no es nada. Les estoy hablando precisamente de las noticias angustiosas y dolorosas que se están dando aún en Estados Unidos, quien en una ocasión fue un país próspero, millonario, quien en una ocasión fue un país que mantenía un control desde el punto de vista económico, ahora anuncia que si no logra manejar sus crisis presentes, probablemente caiga en una situación angustiosa y dolorosa. Y desde luego, yo creo que si nos sentáramos a ponderar todo lo que esto traería como consecuencia, a nuestra tierra, sería sumamente doloroso. Y no solamente a nuestra tierra, sino al mundo. Porque obviamente los ojos y la forma esta de manejar y de interpretar los procesos económicos siempre se han dado en las últimas décadas mirando hacia Estados Unidos. Si ha habido un tiempo para hablar de Jesús, este es el mejor. Si ha habido un tiempo para ofrecer alternativas, esta es la mejor. Ahora, estas dos historias hablan de pesca y de pescadores. Por ejemplo, cuando miramos la historia de Lucas en el capítulo 5, él menciona a 4 pescadores. Y los menciona para decir que fueron llamados de su trabajo secular, que era la pesca, para convertirlos entonces al servicio del discipulado y a la tarea del apostolado de Jesús, para que fuesen entonces pescadores de hombres. Estos eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Desde luego, en la segunda historia que leímos, en Juan capítulo 21, Juan nos habla ahora de 7 pescadores, todos discípulos de Jesús, que ahora, luego de la resurrección de Jesucristo, se han dado a la tarea de reconsiderar la posibilidad de volver de nuevo a su trabajo secular, a la pesca. Y llana y sencillamente el propósito de la historia del capítulo 21 es hacerle entender que el que los llamó por primera vez, mientras ellos eran pescadores, todavía los sigue llamando para que se interesen en el trabajo del evangelismo, para que se interesen en el trabajo de la proclamación, sobre todo ahora, cuando ya el mensaje de la proclamación evangélica añade el elemento de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas se habla del mar de Galilea o del mar de Tiberíades o del lago de Genesaret,
a fin de cuentas estaremos hablando de lo mismo. No hay tantos lagos o tantos mares en Israel. Estamos hablando de Galilea, de Tiberíades, de Genesaret, como el mismo lago. Un lago que tiene 21 kilómetros de ancho por 13 kilómetros de largo. No es muy grande, no es muy extenso. Yo he estado allí y he comido pescado de allí. Con una profundidad que en su máximo tiene 40 metros de profundidad, tal vez unos 120 pies. Ahora, es interesante saber que este lago está 630 pies bajo el nivel del mar, que entonces le da al lago una sensación de un clima casi tropical. De hecho, cuando usted tiene la oportunidad de llegar al lago de Genesaret y allí lo montan en una de estas embarcaciones muy parecidas al tiempo de Jesús, la sensación que usted percibe es que está paseando por Puerto Rico. No hay mucha diferencia en términos del ambiente y en términos del clima. Ahora, ¿por qué la historia del capítulo 5 de Lucas? Número 1, es importante señalar que Jesús vino al mar de Galilea a predicar, porque ya se le estaban cerrando las puertas en las sinagogas. Jesús no esperó reunir a sus 12 discípulos para empezar a predicar. No, Jesús empezó a predicar solo. Su ministerio lo desarrolló inicialmente solo. Y desde luego empezó a visitar las sinagogas y empezó a interactuar dentro de los religiosos de su tiempo. De hecho, la historia bíblica dice que ya desde la edad de 12 años lo estaba haciendo. La primera vez que es encontrado Jesús es a la edad de 12 años y precisamente está interactuando con los religiosos de su tiempo, que están asombrados por la forma y manera como él discurre en el pensamiento teológico. Pero ya Jesús ha descubierto algo, y es que el corazón de los religiosos de su tiempo está cerrado a aceptar lo que él ha denominado el tiempo del reino de Dios. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo del reino de Dios, donde ese reino de Dios viene con una nueva agenda, donde ese reino de Dios viene con un nuevo propósito, donde ese reino de Dios viene con un nuevo plan. Pero ya nadie, sencillamente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así es que cuando el capítulo 5 de Lucas comienza a narrarse, lo que pretende el autor en esta ocasión, es decir, ya Jesús concluyó su gestión de identificarse con los suyos y no ser recibido por los suyos. Por lo tanto, ahora se lanza a una nueva aventura. La nueva aventura es la proclamación del reino de Dios de manera pública. Y es interesante porque cuando empieza a hacerlo de manera pública, ahora hay una respuesta hermosísima por parte de la gente. Ahora Jesús no le habla a un grupo de fariseos. Ahora Jesús no le habla a un grupo de saduceos. Ahora Jesús no está interactuando meramente con un grupo de sacerdotes de la ley. No, ahora Jesús está hablándole al público, le está hablando a la gente. Y mientras les habla a la gente, la multitud se agolpa para escucharle de buena gana. Desde luego, esto fue en la mañana. Y Lucas se encarga de decirnos que en esa hora de la mañana, mientras Jesús predicaba, habían regresado del lago unos pescadores. Y estos pescadores habían dejado sus barcas a la orilla del lago y habían comenzado entonces a lavar las redes. Y Jesús se acerca a Simón Pedro y le pide permiso para utilizar su barca a manera de púlpito, poder distanciarse un poco de la multitud y entonces poder hablarle a la gente.
Cosa que Simón Pedro accede a hacer. Y desde luego, una vez Jesús termina de predicar, una vez Jesús termina de hablarle a la multitud, ahora parece que como una forma de compensación, como una forma de decirle, me has hecho un favor, me has permitido tu púlpito, me has permitido predicar desde él, ahora permíteme ahora compensarte con algo. Simón, me encantaría que te metieras en tu barca conmigo y te metieras a lo más profundo de la barca, del lago, a unos 120 pies. Hay un dato interesante, y es que cuando leemos esta historia, no podemos pensar que este Simón Pedro conoce a Jesús. No podemos pensar que este Simón Pedro es discípulo de Jesús. Cuando leemos esta historia, tenemos que ver la realidad de la historia. Este Simón Pedro le está haciendo un favor a este Jesús que ha llegado allí a predicar públicamente un mensaje que llana y sencillamente por primera vez Israel está escuchando. Y a un escenario totalmente ajeno y en un lugar totalmente inapropiado, porque cuando se quería escuchar el mensaje había que ir a la sinagoga. Es Jesús el que implanta el concepto de predicar donde haya gente. Es Jesús el que implanta el concepto de hablar de la gracia donde haya seres humanos. Es Jesús el que rompe la barrera, para esa barrera que dentro del contexto de la ley forzaba y obligaba a la gente a venir hasta Dios. Es Jesús el que la rompe para decirle ahora a la humanidad, no tienen que venir hasta mí, yo me encargo de llegar hasta ustedes. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando compartimos la fe de Jesucristo, cuando le hablamos del Señor a alguien, precisamente eso es lo que estamos comunicando. Le estamos diciendo a esa persona, no tienes por qué venir al Señor, el Señor viene hasta ti. No tienes por qué caminar hasta encontrarte con Él. Él llana y sencillamente ha decidido encontrarse contigo. Desde luego, cuando Simón Pedro oye a Jesús que le dice, mira, vamos, móntate en tu barca y vamos a meternos ahora de nuevo al lago. Desde luego, fue una deferencia de parte de Simón. A fin de cuentas, él probablemente era una de las primeras veces que escuchaba a Jesús. Una vez están en medio del lago, en el lado más profundo del lago, Jesús ahora le dice a Simón, tira de nuevo la red. Y zapatero a su zapato. De Jesús se sabía que había sido hijo de José. Y se sabía que José era carpintero. Pero de pescador, Jesús no tenía nada. Pescador era Simón. De hecho, la pesca en el lago de Genesaret se dividía. Estaban los que eran pescadores comerciantes y estaban los que pescaban llana y sencillamente para su propio beneficio, para el beneficio de su familia. Simón pertenecía al grupo de los pescadores comerciantes. No era que tenía un yate, no era que tenía, era un pescador que su pesca y su trabajo obviamente producía en él el beneficio económico. Por lo tanto, Simón era un pescador de experiencia. Ahora pasó toda la noche pescando. Y ahora en el día, en horas del día, porque es interesante que los pescadores dicen, yo no lo puedo decir, ¿verdad? Sin darle que los pescadores dicen que mientras más
aumenta la luz del día, menos posibilidades hay de pesca. Y ya yo veo algunos